Al Señor. Es una bendición, un privilegio que estemos acá una vez más, amigos, hermanos, con todos y cada uno de ustedes, transmitiendo este programa, primer programa del año, hablando de estrenar año, ¿verdad? Gracias a Dios nos permite entrar a este 2012. Sean bienvenidos, hermanos, amigos, a este programa radial. Esperamos este año nuevo continuar ayudándoles a cada uno de ustedes que nos sintonizan, que nos escuchan, ¿verdad?, cada jueves y cada viernes. Qué bueno que estamos acá. El hermano Néctar no puede estar con nosotros, lamentablemente, pero haremos lo posible por continuar estudiando la Biblia con todos ustedes. Su servidor en Cristo, pues, Jaime Tario, como siempre, les saludo muy cariñosamente y deseando ser útil para todas aquellas personas que tengan interés, el deseo de edificar sus almas con la bendita palabra de Dios. Bien, esperamos que nos comprendan, amigos, cuando nosotros venimos a transmitir acá estos programas, lo hacemos con la única intención de ayudar a las almas, a conocer, ¿verdad?, a descubrir, a investigar. Cuando venimos acá, venimos con la Biblia, dispuestos a ser enseñados por ella. Aconsejamos a la audiencia, a los amigos, los oyentes, audiencia porque también tenemos, ¿verdad?, en la internet, la oportunidad de ser observados y escuchados. Queremos decirles que es importante llegar a la Biblia con una mente limpia, apartando todo concepto religioso, toda opinión personal, todo concepto personal en cuanto a religión. Porque si vamos a la Biblia con prejuicio en nuestra mente, buscando confirmación a lo que ya creemos, pues vamos a perder el mensaje verdadero de Dios. Tenemos que ir a la Biblia con una mente limpia, apartando todo concepto religioso y descubrir qué dice Dios, qué quiere Dios que entendamos realmente. Nosotros estamos estudiando con ustedes estos temas de mucha importancia en nuestra vida para no cometer errores religiosos, porque el problema es que cuando no entendemos verdaderamente la Biblia, cometemos errores y como resultado no agradamos a Dios. Estamos estudiando los fenómenos modernos comparados con dones bíblicos. Y es importante que vayamos a la Biblia y consideremos exactamente lo que el mensaje de Dios nos transmite a través de este libro. Esto de los fenómenos modernos comparados con los dones bíblicos no es con la intención de dañar a ninguna persona, no es con la intención de hacer quedar mal a nadie, sino al contrario. Queremos que descubramos en la Biblia el verdadero contenido de la palabra de Dios, el verdadero mensaje que nos puede unir a todos en una misma mente y en un mismo parecer. Por ejemplo, ya hemos estudiado, ¿verdad?, sobre las sanidades modernas. Ahora vamos a iniciar el tema del hablar en lenguas. Sí, quizá el don que recibe más énfasis hoy día que cualquier otro es el de hablar en lenguas. Es uno de los dones que había prometido Cristo allá, ¿verdad?, en Marcos 16, 17 y 18, texto que ya estudiamos anteriormente. Y Jesús lo había prometido ya a sus discípulos, como también a otros cristianos del primer siglo que lo recibieron. Pero recuerde que siempre estamos usando término pasado, no presente. También es nombrado por el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12, allá en la lista de los diferentes dones que el Espíritu Santo repartía conforme a su propia voluntad en las iglesias del Señor en el primer siglo. Pero bien, en todas las ocasiones en que se habla de este don en la Biblia, la palabra original griega es glosa. En el Nuevo Testamento esta palabra puede tener uno de 4 significados. El primero puede ser un órgano físico en la boca, es la lengua. Y en segundo lugar puede ser un lenguaje o dialecto. Y tercero, cualquier cosa que se parece como una lengua. Y cuarto,
el uso poético o retórico. Pero, mi amigo radio oyente, nunca significa una expresión extática. Nunca. El griego tiene otra palabra, y es éxtasis. ¿Qué significa éxtasis? Las mismas palabras se parecen, pero está escrita con diferentes ortografía. La palabra éxtasis, ¿verdad? Que, como ya dije, es una palabra del griego y que significa en nuestro idioma éxtasis. Pero esta palabra no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento relacionada con el don de hablar en lenguas. Sin embargo, las experiencias modernas que nosotros hemos notado, hemos observado, de las personas que alegan hablar en lenguas, son más parecidas a expresiones extáticas que a lenguajes. Por esta razón, debemos examinar lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre el don de hablar en lenguas, para compararlo con el fenómeno moderno. Si usted, mi amigo, se va imparcialmente al Nuevo Testamento con este servidor, al leer las Escrituras, vamos a entender el mensaje realmente y nos daremos cuenta qué está sucediendo en la actualidad. Es importante ir a las páginas del Nuevo Testamento a examinar estas enseñanzas escritas aquí que nos enseñan sobre el don de hablar en lenguas para compararlo con el fenómeno que ahora vemos, lo moderno, ¿verdad? Pero deseo compartir con ustedes la lectura de dos pasajes bíblicos para que comprendamos realmente el significado. Y deseo leer dos citas bíblicas, un poco largas. Si usted quiere anotarlo, escríbalo. Hechos capítulo 2, del 1 al 13, y Primera de Corintios 14, del 1 al 40. Es necesario darle lectura a estos dos capítulos para entender y quedarnos analizando el verdadero significado de este mensaje. Vamos a darle lectura a Hechos 2, del 1 al 13, para analizar después detenidamente estos pasajes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, y en Egipto, y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, ellos creían que estaban borrachos. Ahora vamos a leer Primera de Corintios para tener un concepto, para tener allí, ¿verdad?, en nuestra mente el concepto bíblico. Dice el capítulo 14 de Primera de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, 14, 1 al 40. Prestemos atención a la lectura, porque luego la vamos a meditar. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y a no ser que
las interprete, ¿verdad?, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado al otro, que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es la palabra de Dios, amigos y hermanos, para luego entrar en un análisis detenido, detallado sobre estos 2 capítulos, capítulo 2 de los Hechos y 14 de Primera de Corintios. Ahora bien, lenguas, un idioma no estudiado. Eso es en este pasaje. En estos 2 textos bíblicos, lenguas equivale a un idioma no estudiado. Eso es. En el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas era el don de hablar en algún idioma que el dotado no había estudiado. Analizando Hechos capítulo 2, además de la prueba de la palabra original, encontramos también confirmación de este punto en Hechos 2:4.
El 2:4 dice que la Biblia declara que los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando se juntó la multitud, compuesta de judíos, oiga bien, judíos de todas las naciones bajo el cielo. El texto dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, 5 y 6, los versículos. Cada individuo de las diferentes nacionalidades que estaban presentes habían entendido el mensaje a perfección. Desde el versículo 9 hasta el versículo 11 de Hechos 2, usted va a encontrar que aproximadamente estaban ahí como 17 naciones, es decir, como 17 grupos de personas de diferentes naciones. Por tanto, oía que estaban hablando en el idioma nacional o natural de cada uno de ellos. Ahora, y esto sucedió a pesar de ser todos los apóstoles galileos. Es decir, los apóstoles eran de la religión llamada Galilea y por tanto de un solo idioma natural. Pues la misma gente dice, no son galileos todos estos que están aquí hablando. Y cada uno les escuchamos y les entendemos en el idioma en el que hemos nacido. Ellos solamente tenían un solo idioma, natural. La pregunta de la multitud fue esta, entonces. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2, versículo 8. Amigos y hermanos, aparte de esto, de que los apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, el propósito primordial era que el evangelio fuera entendido entre estas personas. Dice que le oían que hablaban las maravillas de Dios, y entre esto, por supuesto, es el evangelio de Cristo, lo que Dios había hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Ellos lo estaban predicando en diferentes idiomas. Cada uno entendió el evangelio en su propio idioma y lo obedeció. Porque al leer Hechos capítulo 2, nosotros encontramos que Pedro el apóstol está predicando un sermón. Y por supuesto, el primer sermón evangelístico predicado por Pedro. Encontramos este mensaje en Hechos 2 y al final, en el versículo 36 en adelante, Pedro les dice a estos judíos que estaban allí presentes, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto en diferentes idiomas, oiga el versículo 37, al oír esto, cada uno estaba escuchando este mensaje en su propio idioma en el que había nacido. Déjeme decirle, mi amigo, que históricamente esto es una realidad. Para el tiempo en que Jesucristo vino a Israel, Israel ya era una ciudad que tenía muchos años de existir, era una gran nación, y muchos judíos se habían ido dispersos a diferentes naciones, y muchos habían sido ya nacidos y criados en otras naciones, y por tanto habían aprendido otros idiomas. Y ahora cada año ellos iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta judía como buenos judíos del pueblo de Dios. Cada año se hacían presentes. Y por eso la lista que encontramos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Capadocia, en Frigia, Panfilia, Egipto. Oiga usted, dice todos los que estaban allí de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, los judíos se habían dispersado a muchas naciones. Y ya ellos tenían otras nacionalidades y otros lenguajes, otros idiomas, pero cada año venían a Jerusalén a celebrar la fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura y las fiestas del Pentecostés. Aquí estaban en una de estas fiestas cuando Pedro comenzó a predicar el evangelio de Cristo en otros idiomas, conociendo ellos quiénes eran galileos de un solo idioma. Ahora les estaban escuchando hablar el evangelio de Cristo, según el 37. Al oír esto, ellos se compungieron, se dolieron, sintieron. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje predicado por el apóstol y los demás apóstoles.
Por tanto, el buen resultado fue que ellos obedecieron el Evangelio porque entendieron el mensaje en su propio idioma en el que habían nacido. Y dice el 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En los dos versículos que acabamos de citar, Hechos 2, 6 y 8, la palabra traducida lengua es del griego dialectos y es la misma palabra dialecto. En el castellano, en nuestro lenguaje, es dialecto. Ahora, así que las lenguas que hablaron los apóstoles, mi amigo radio oyente, eran dialectos, o sea, idiomas, lenguajes de uso en la tierra en aquel tiempo. Específicamente fueron los idiomas nacionales de los judíos presentes en aquella ocasión. Por ello, fue muy fácil la comprensión del Evangelio de Cristo para edificación de aquellas personas presentes. El don de hablar en lenguas, en 1 Corintios también, en el capítulo 14, es igual al don que manifestaron los apóstoles en Hechos capítulo 2. También es el don de hablar un idioma extranjero sin estudiarlo. Esto es lo maravilloso de las Escrituras. La única diferencia es que en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo corrige algunos abusos y malos usos del don de hablar en lenguas en la iglesia de Cristo en Corinto. En Corinto, algunos cristianos con este poder estaban hablando en lenguas en la congregación, o sea, en la reunión de la iglesia, aunque no había ningún extranjero de este idioma presente. Escuche bien esto. El resultado fue un gran desorden y una falta de edificación porque nadie entendía sus palabras. Sería, dice Pablo, como si alguno en una reunión de cristianos, bueno, en nuestro ejemplo actual, ¿verdad? Sería como si alguno en una reunión de cristianos hispanos, ¿verdad? Tuviera este don y empezara a hablar en alemán sin la presencia de alguien que conociera este idioma. Nadie entendería el mensaje. Por ejemplo, en la iglesia Colonia San Luis de Moncagua, si viene alguien de Alemania y comienza a hablar el Evangelio de Cristo en alemán, nadie le vamos a entender porque somos nada más del idioma español. Así sucesivamente. En Corinto estaba pasando algo similar, hablando en lenguas sin haber allí presentes personas de ese idioma. Pablo, por tanto, les exhortó a buscar también el don de la interpretación. Por ejemplo, a nosotros en la Iglesia de Cristo, hermanos, a veces nos visitan desde California, desde Oregon, Estados Unidos, y ellos saben el inglés, pero acá vienen a predicar en español. Y si alguien sabe solamente el inglés, pues nos predica, pero también hay un intérprete, porque el propósito es que entendamos el mensaje, que entendamos la palabra. Así que Pablo está aquí exhortando a buscar el don de la interpretación, o sea, la traducción, que es lo que más conocemos nosotros, para que la iglesia fuera edificada. Este es un gran argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios 14. La interpretación para ser edificado. De otra manera, se prohíbe el uso de las lenguas en la congregación. Eso dice el 14:28. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, Pablo dice, si yo no entiendo lo que me están diciendo porque me lo están diciendo en otro idioma, pues yo voy a ser como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, porque no se entiende. 1 Corintios 14, 10 y 11. Así es también en el caso de las lenguas que se recibían como dones espirituales del Espíritu Santo. Ellas también eran idiomas para aquel que no era de este idioma, por supuesto, no tenía ningún valor alguno. Tenemos una llamada de un hermano, vamos a recibir, hermano Ilsan, creo que es, ¿verdad? Sí, de la Liga. Amén, hermano, ¿en qué le podemos servir? ¿Cómo está mi hermano? No, bien, bien bonito programa. ¿Entendible, hermano? Sí, está bien explicado. Gracias a Dios, hermano. El propósito es ese, hermano, que se entienda la palabra de Dios, porque no queremos que la gente se confunda, sino que salgamos a la luz de la verdad. Sí.
No, pero bien explicado. Ya que ya no entiendes porque no quiere abrir los ojos. Sí, hermano, hay que orar por nuestros amigos, ¿verdad? Para que puedan entenderlo. Sí. ¿Algo más, hermanito, en que le podamos servir? No, solo te escucho muy bonito y está bien explicado. Bueno, muchas gracias, hermano, por darnos... la oportunidad que les da de estar ahí a usted. Sí, gracias al Señor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por estar, ¿verdad?, confirmando que esta palabra, pues, es entendible y ese es el fin, ese es el propósito. Que este mensaje esté claro en la mente y en el corazón de los oyentes, para que podamos agradar a Dios con conocimiento. Es necesario hacerlo así. Por ello rogamos a nuestros amigos que nos escuchan, ya sea de diferentes religiones, lo que sea, donde quiera que se congreguen, no huyamos el oír, porque del oír viene el conocimiento, es decir, la fe, y entonces podremos entender la palabra de Dios. Como yo he dicho muchas veces, no es bueno, no es correcto enfrascarnos en nuestra propia opinión, en nuestra propia ideología y encerrarnos ahí. Hay que dar lugar a estudiar, a descubrir, a escudriñar la palabra de Dios y buscar ayuda e información en otras personas que amamos esta verdad y que no tenemos ningún interés en engañar a las almas ni sacar provecho de este engaño. Amigos, por ello, pues les animamos juntos con el hermano Ilsan a entender, ¿verdad?, esta palabra. Así que encontramos en estos pasajes tan importantes que para aquel que no era de ese idioma no tenía ningún valor sin algún traductor o intérprete. Esto Pablo lo está enseñando en esta carta de 1 Corintios 14. Otra prueba que las lenguas de 1 Corintios 14 eran idiomas se encuentra en el 14:21. En este versículo el apóstol Pablo usa un pasaje del Antiguo Testamento para probar que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 14:21 de 1 Corintios. En el contexto original de este versículo citado, hablando de Isaías 28:11, bueno, el Señor estaba pronunciando su castigo sobre el pueblo de Israel. Este castigo se llevó a cabo cuando los asirios destruyeron a Israel y le llevaron a miles de israelitas cautivos a tierras extranjeras. Allá, ¿verdad?, estuvieron y también tuvieron que escuchar lenguas extrañas, otros idiomas. Pero aún hablándoles en el idioma de los asirios, es decir, por las amenazas, la destrucción y el cautiverio, que es el contexto de este versículo, Israel no se arrepintió. Ahí tenemos, amigos y hermanos. El punto en nuestro argumento es que las lenguas de que habla el texto eran idiomas que los judíos no habían aprendido ni habían entendido. En el contexto de 1 Corintios 14 eran lenguas, que significa idiomas extranjeros. Mi amigo y hermano, el tiempo no nos da para continuar la explicación de estos capítulos, Hechos 2 y 1 Corintios 14. Si Dios permite, vamos a continuar en la próxima oportunidad compartiendo con ustedes este estudio. Pero estamos tratando de que quede bien claro el verdadero don de hablar en lenguas. ¿Cuál es el verdadero don? Y luego, pues, es posible hablar sobre qué es lo que ahora está surgiendo. ¿Es lengua o son jerigonzas o expresiones estáticas sin ningún razonamiento? Pues vamos a seguir estudiando la Biblia y considerando lo que ella nos enseña. Por el momento agradecemos su amable atención. Esperamos estar con ustedes en la próxima, si Dios nos da la vida y nos presta el tiempo. Que el Señor les bendiga. Sembraré la simiente preciosa. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde.
tarde. Teléfono 2656-3543. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportillo@gmail.com y jaimetario@hotmail.com. Puede hacer llegar sus comentarios o preguntas y con gusto le serviremos. Para más información, visite nuestra página web www.iglesiadecristo.com. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.